Patrones numéricos para sucesiones de segunda diferencia. Existen sucesiones numéricas en las cuales la razón o diferencia es un número constante a dichas sucesiones numéricas y se les nombra sucesiones numéricas aritméticas. Ejemplos de estas sucesiones son las siguientes: A, 7, 12, 17, 22. B, 9, 13, 17, 21. En la primera se aumentan de 5 en 5. En la segunda se aumentan de 4 en 4. Donde la regla matemática que permite calcular el enésimo término de cada sucesión se obtiene a partir de un proceso preestablecido, siendo el siguiente. Uno. Tenemos la sucesión 7, 12, 17, 22, 27. Para calcular el cuarto elemento de la sucesión, aplicamos la siguiente regla: 5n más 2. En esta regla, el 5 es la cantidad que se nota que se aumenta de forma constante, ya que de 7 pasamos a 12 porque se aumentaron 5 unidades. De 12 pasamos a 17 porque se volvieron a aumentar 5 unidades. De 17 pasamos a 22 y de ahí a 27. En cada caso se aumentó 5 unidades. Por lo tanto, es la cantidad que se aumenta de forma constante. Y el 2 es solo la cantidad que se necesita aumentar para ajustar dicha regla, ya que la sucesión no empieza desde 5, sino 2 unidades después, o sea, desde el 7. Por eso se aumentan esas 2 unidades. N representa el término buscado, o sea, el cuarto término. Calculando el 120 elemento de la sucesión. 7, 12, 17, 22, 27. Regla: 5n más 2. 5, el aumento constante, ya que observamos que de 7 a 12 se aumentaron 5 unidades. De 12 a 17 se volvieron a aumentar 5 unidades. De 17 a 22, otras 5. De 22 a 27 se aumentaron nuevamente 5 unidades. El 5 es el aumento constante. N, el número del lugar del término que se desea obtener. Más 2, lo que hay que sumar para ajustar la fórmula, ya que no empieza en el 5, empieza en el 7, 2 unidades después. Sustituyendo en la fórmula tenemos 5 por 120 más 2, eso nos da 600 más 2 y eso nos da 602. Respuesta: 602 es el término número 120 de la sucesión. Para la primera sucesión de términos otorgada, calcular la suma de sus primeros 120 términos. Tenemos la fórmula, en donde S es la suma
A1 es el primer término, AN es el enésimo término, es decir, el término número 120. N es el número de términos. La sucesión 7, 12, 17, 22, 27. A1 es igual a 7, porque es el primer término. N es el número de términos, 120. A a la n la obtenemos multiplicando 5, que es el aumento constante, ya que 7 más 5 nos da 12, 12 más 5 nos da 17, 17 más 5 nos da 22, 22 más 5 nos da 27. 5 es la cantidad que constantemente se está sumando. El 5 lo multiplicamos por 120, que es el número del término que debemos de calcular, más 2, que es el ajuste, porque no empieza la sucesión en el número 5, empieza en el 7, 2 unidades más, por lo tanto es lo que sumamos. A a la n es igual a 600 más 2, lo cual nos da 602. Sustituimos en la fórmula de la sumatoria. Tenemos 7, que es el primer término, más 602, que es el término enésimo, por 120, todo dividido entre 2. Multiplicamos y sumamos y tenemos 609 por 120 entre 2. Multiplicamos y tenemos 73.080 entre 2. Dividimos y tenemos 36.540. 36.540 es la suma de los primeros 120 términos de la sucesión. Dos. Tenemos la sucesión 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41. Para calcular el noveno elemento de la sucesión, aplicamos la siguiente regla: 4n más 5. 4, en esta regla, es la cantidad que se nota que se aumenta de forma constante. De 9 a 13 se aumentaron 4 unidades, de 13 a 17 nuevamente 4 unidades, de 17 a 21 y así sucesivamente se nota que se aumentaron 4 unidades. El 4 se aumenta de forma constante. Y el 5 es solo la cantidad que se necesita aumentar para ajustar dicha regla, ya que la sucesión no empieza desde el 4, sino 5 unidades después, o sea, desde el 9. N representa el término buscado, o sea, el noveno término. Calculando el noveno elemento de la sucesión. Tenemos 9, 13, 17, 21, 25. Regla: 4n más 5. 4, el aumento constante, ya que de 9 a 13 se aumentaron 4 unidades, de 13 a 17 se volvieron a aumentar 4 unidades y así sucesivamente. N, el número del lugar del término que se desea obtener.
el noveno. 5. Lo que hay que sumar para ajustar la fórmula, ya que no se empieza desde el 4, se empieza 5 unidades más adelante, se empieza desde el 9. Sustituyendo los datos en la fórmula, tenemos 4 que multiplica 9 más 5. Eso nos da 4 por 9, 36 más 5. Y eso nos da 41. Respuesta: 41 es el término número 9 de la sucesión. En la anterior sucesión de términos, calcular la suma de sus primeros 9 términos. Tenemos suma igual al primer elemento más el enésimo elemento, en este caso el elemento número 9, por n, que es el número de elementos, todo entre 2, donde esa es la suma, A1 es el primer término, AN es el enésimo término, o sea, el término número 9, N es el número de términos. Tenemos la sucesión 9, 13, 17, 21, 25, A1 es igual a 9, N es igual a 9, AN, es decir, el enésimo término, lo vamos a obtener multiplicando 4 por 9 más 5, ya que recordemos que en la sucesión se van aumentando de manera constante 4, 4, 4 unidades. De 9 a 13 se aumentaron 4 unidades, de 13 a 17 se aumentaron 4 unidades y así sucesivamente. Y se agrega más 5 en la operación, ya que no se empieza en el 4, se empieza en el 9, es decir, 5 unidades más adelante. Por eso se agregan 5. Tenemos el enésimo término es igual a 36 más 5 y eso da 41. Sustituimos los datos en la fórmula y tenemos A1 que es 9 más 41 que es el término enésimo por 9 que es el número de términos, todo entre 2. Sumamos y tenemos 9 y 41 nos da 50 por 9 entre 2. Multiplicamos y nos da 50 por 9, 450 entre 2. Dividimos y tenemos 225. 225 es la suma de sus primeros 9 términos. Tres. Tenemos la serie 13, 16, 19, 22, 25, 28. Para calcular el quinto elemento de la sucesión, aplicamos la siguiente regla: 3n más 10. En la regla, el 3 es la cantidad que se nota que se aumenta de forma constante. Tenemos de 13 a 16 se aumentaron 3 unidades, de 16 a 19 se aumentaron nuevamente 3 unidades y así sucesivamente. Y el 10 es solo la cantidad que se necesita aumentar para ajustar dicha regla, ya que la sucesión no empieza desde el 3, sino desde el 10, o sea, 10 unidades más adelante. N
representa el término buscado, o sea, el quinto término. Calculando el quinto elemento de la sucesión, tenemos 13, 16, 19, 22, etcétera, etcétera. Fórmula: 3n más 10. 3, el aumento constante, ya que de 13 a 16 se aumentaron 3 unidades. De 16 a 19, nuevamente se aumentaron 3 unidades. De 19 a 22, también se aumentaron 3 unidades. N, el número del lugar del término que se desea obtener. 10, lo que hay que sumar para ajustar la fórmula, ya que no empieza en el número 3, empieza en el número 13, 10 unidades después. Sustituyendo en la fórmula, 3 por 5 más 10. Eso nos da 15 más 10 y eso nos da 25. Respuesta: 25 es el término número 5 de la sucesión. En la anterior sucesión de términos, calcular la suma de sus primeros 5 términos. Tenemos suma igual al primer elemento más el enésimo elemento por el número de elementos entre 2, donde ese es suma, A1 es el primer término, AN es el enésimo término, N es el número de términos. Tenemos la sucesión 13, 16, 19, 22. A1 es 13 por ser el primer elemento. N igual a 5 porque vamos a calcular la suma de los 5 primeros términos. El enésimo término lo calcularemos multiplicando 3 por 5 y sumando 10. El enésimo término es igual a 15 más 10 y eso nos da 25. Sustituyendo en la fórmula tenemos suma igual a 13 más 25 por 5 entre 2. Sumamos y tenemos 38 por 5 entre 2. Multiplicamos y tenemos 190 entre 2. Dividimos y tenemos 95. 95 es la suma de los 5 primeros términos de la sucesión. Para la siguiente sucesión, calcular el término número 80. Tenemos menos 10, menos 6, menos 2, 2. Para calcular el 80º elemento de la sucesión, aplicamos la siguiente regla: 4n menos 14. En esta regla, el 4 es la cantidad que se nota que se aumenta de forma constante. Y el menos 14 es solo la cantidad que se necesita quitar
para ajustar dicha regla, ya que la sucesión no empieza desde el 4, sino 14 unidades antes, o sea, desde el -10. Observamos -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3 que se encuentran antes del 4. Ahí hay 14 unidades antes del número 4. Por eso se necesitan restar, porque cada vez que utilizamos el 4 en la fórmula, es como si empezáramos desde el número 4. Y como hay 14 unidades antes, hay que quitarlas. N representa el término buscado, o sea, el término número 80. Cálculo del término número 80 en la sucesión. Tenemos la sucesión, -10, -6, -2, 2, etc. 4, el aumento constante, ya que a -10 le aumentamos más 4, como son de signos diferentes, los restamos y nos queda -6. A -6 le aumentamos más 4, como son de signos diferentes, se restan y nos quedan -2. A -2 le aumentamos más 4, y como son de signos distintos, restamos y nos queda +2. Por lo tanto, 4 es el aumento constante. N, el número del lugar del término que se desea obtener. 14, lo que hay que restar para ajustar la fórmula, porque la sucesión no empieza en el número 4, empieza en el -10 y hay 14 unidades antes del 4. Por lo tanto, las restamos para poder tener correctamente el término número 80. Tenemos la fórmula 4n menos 14. Sustituimos los datos en la fórmula y tenemos 4 por 80 menos 14. 4 por 80 nos da 320, le restamos 14 y eso nos da 306. Respuesta: 306 es el término número 80 de la sucesión. Para la anterior sucesión de términos, calcular la suma de sus primeros 80 términos. Fórmula: suma igual al primer término más el último término por el número de términos a sumar, todo entre 2. Donde S es la suma, A1 es el primer término, A a la N es el enésimo término, es decir, el último término considerado, en este caso, el término número 80. N es el número de términos. Tenemos la sucesión -10, -6, -2, 2. El primer elemento o A1 es el -10. El número de términos a sumar es 80. El enésimo término lo calculamos multiplicando 4 por 80 y restando 14. El enésimo término es igual a 320 menos 14 y eso nos da 306. Suma igual a -10
más 306 por 80 entre 2. Eso es igual a 296 por 80 entre 2. Eso es igual a 23.680 entre 2. Y el total de la suma de los primeros 80 términos de la sucesión es 11.840. Calcular el término 21 de la sucesión. Tenemos un medio, un entero, 3 medios, 2 enteros. Para calcular el 21º elemento de la sucesión, aplicamos la siguiente regla: un medio por n. En esta regla, el medio es la cantidad que se nota que se aumenta de forma constante y no se necesita restar o sumar ninguna cantidad para ajustar dicha regla, ya que la sucesión empieza precisamente en un medio. Tenemos un medio, un entero que equivale a 2 medios, 3 medios, y en este caso vamos viendo que hay un medio, aumenta a 2 medios, aumenta a 3 medios, por lo tanto, un medio es la cantidad que se va incrementando de manera constante. N representa el término buscado, o sea, el 21º término, el término número 21. Indica el 21º término de la sucesión, el término número 21. Tenemos un medio, 1, 3 medios, 2, la regla, un medio de n. Un medio es el aumento constante, ya que tenemos un medio, un entero que equivale a 2 medios, 3 medios. Observamos que tenemos un medio, luego tenemos 2 medios, luego tenemos 3 medios. Un medio es el aumento constante. N, número de lugar del término que se desea obtener. Sustituimos los datos en la fórmula y tenemos un medio por 21. Eso nos da un medio por 21 enteros. Eso es igual a 21 medios. Respuesta: 21 medios es el término número 21 de la sucesión. Para la anterior sucesión de términos, calcular la suma de sus primeros 21 elementos. Tenemos suma igual a 1 más a enésima por n entre 2, donde esa es la suma, a1 es el primer término de la sucesión, a enésima es el enésimo término de la sucesión, en este caso el término número 21. N, el número de términos. Tenemos la sucesión, un medio, 1, 3 medios, 2. Tenemos A1, que es un medio, ya que es el primer elemento. Tenemos N, que son 21 términos. Tenemos A enésima, que es multiplicada por un medio, que es el incremento, por 21, que son los términos, y eso nos da
21 medios. Sustituyendo en la fórmula, tendremos suma igual a 1 medio más 21 medios por 21 entre 2. Sumando tendremos 22 medios por 21 entre 2. Dividiendo tenemos 22 entre 2 nos da 11 por 21 entre 2. Eso nos da 231 entre 2 y eso nos da 115.5. 115.5 es la suma de los 21 términos de la sucesión. Hallar la suma de los primeros 15 términos de la sucesión siguiente. 3 décimos, 2 quintos, 1 medio. Transformando las fracciones a su expresión decimal, vemos que tenemos 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos. Para calcular el decimoquinto elemento de la sucesión, aplicamos la siguiente regla. 1 décimo por n más 2 décimos. En esta regla, el décimo es la cantidad que se nota que se aumenta de forma constante y se necesita sumar 2 décimos para ajustar dicha regla, ya que la sucesión no empieza en 1 décimo, empieza en 3 décimos. N representa el término buscado, o sea, el decimoquinto término, el término número 15. Calculando el decimoquinto término de la sucesión, tenemos 3 décimos, 2 quintos, 1 medio. Tenemos la regla 1 décimo de n más 2 décimos. Transformando las fracciones a sus valores decimales tenemos 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos. Aumenta de 1 décimo en 1 décimo en 1 décimo. 1 décimo es el aumento constante en la sucesión. N es el número del lugar del término que se desea obtener. 2 décimos es el aumento para ajustar la regla, ya que no comienza la sucesión en 1 décimo, comienza la sucesión en 3 décimos, es decir, 2 décimos más adelante. Por eso hay que sumar 2 décimos para compensar. Sustituyendo en la regla, los valores tenemos 1 décimo por 15 más 2 décimos. Eso nos da 1.5 más 0.2 y en total tenemos 1.7. Respuesta: 1.7 es el término número 15 de la sucesión. Para la anterior sucesión de términos, calcular la suma de sus primeros 15 elementos. Suma igual a A1 más A enésima por n entre 2, donde S es la suma, A1 es el primer término de la sucesión, A enésima es el enésimo término, es decir, el término número 15, n es el número de términos, tenemos 3 décimos, 2 quintos, 1 medio. A1 es igual a 0.3, n es igual a 15, a enésima es igual
a 3 décimos por 15 más 2. A enésima es igual a 4.5 más 0.2, lo cual nos da 4.7. Sustituyendo en la suma, tenemos 0.3, que es el primer elemento, más 4.7, que es el enésimo elemento, por 15 entre 2. Eso nos da 5 por 15 entre 2. Eso nos da 75 entre 2. Y tenemos como resultado 37.5. 37.5 es la suma de los 15 elementos de la sucesión. Progresiones. Formar las progresiones aritméticas con los datos que se te proporcionan. A1 o primer elemento, el número 7. La razón o incremento constante, el número 5. Y el lugar deseado, número 9. Ese es el lugar del término que deseamos calcular. Fórmula: AN es igual a A1 más R que multiplica a N menos 1. Es decir, al primer elemento más la razón que multiplica al número de elementos menos 1, porque ya se tiene el primero, que es el 7. Tenemos, sustituyendo datos, el elemento número 9 lo tendremos con 7 más 5, que es la constante, por 9 menos 1, que es el número de lugares menos 1, porque ya se tiene al 7. Eso nos da que el elemento número 9 lo tendremos con 7 más la multiplicación de 8 por 5, que nos da 40. Tenemos el elemento número 9 igual a 7 más 40. Sumando tenemos que el elemento número 9 es el 47. Pero no nos dice que nada más tengamos el último elemento de esa progresión, sino todos los demás elementos. Por eso dice formar las progresiones. Entonces tenemos primer elemento, el 7. Si le agregamos 5 nos da 12, le volvemos a agregar 5 nos da 17, le volvemos a agregar 5 nos da 22, y así sucesivamente hasta llegar al número 47, que es el noveno elemento que nos piden. Tendremos A1 igual a 74, razón de incremento el número 12, lugar de la progresión el número 8. El octavo elemento de esa progresión es el que nos piden. Tendremos A subíndice 8 es igual a 74 más 12, que es la constante de incremento, por 8 menos 1. El octavo sitio menos 1, porque ya tenemos el 74. Eso nos da el elemento número 8 igual a 74 más 12 por 7, y 12 por 7 nos da 84. Eso nos da octavo elemento igual a 74 más 84. Sumando tenemos que el octavo elemento es igual a 158. Es decir, nuestro primer elemento es 74, le agregamos 12 nos da 86, le agregamos 12 nos da 98, le agregamos 12 nos da 110, y así sucesivamente hasta llegar al octavo elemento, que es 158. Progresión. Es una sucesión de términos algebraica o exponencial, en la que la división de cada término por el que lo precede da un cociente constante
Si el cociente es mayor que 1, es creciente, y si es menor que 1, es decreciente. A es el primer término de la progresión. M es un término cualquiera de la progresión. Por lo general, es el que nos pide. R es la razón de la progresión. N, el número de orden que ocupa el elemento M en la serie. M la encontramos multiplicando al primer término de la progresión por la razón elevada a la n-1. La razón la encontramos sacándole raíz n-1 al cociente del término cualquiera de la progresión entre el primer término de la progresión. La suma, cuando la razón es mayor que 1, es igual a m por r menos a entre r menos 1. La suma, si la razón es menor que 1, es igual a entre 1 menos r. Encontrar el sexto término de la progresión. 2, 6, 18. Dividimos el segundo término entre el primero para sacar la razón. Eso nos da 3. Dividimos el tercero entre el segundo, es decir, dividimos 18 entre 6 para comprobar. También nos da 3. Quiere decir que la razón realmente es 3. Comprobamos. 2 por 3 nos da 6. 6 por 3 nos da 18. 3 es la razón. Tenemos a enésima igual al primer elemento que es a por la razón que es 3 elevado a la n-1. Término 6 es igual a 2 por 3 a la 6 menos 1. Término 6 es igual a 2 por 3 a la quinta. Término 6 es igual a 2 por 243. Término 6 es igual a 486. Al elevar 3 a la quinta nos da 243. Y al multiplicar 243 por 2 nos da 486. 486 es el sexto término de la progresión. Calculando la suma de los primeros 6 términos de la sucesión. Tenemos m igual a por r a la n-1. Suma igual a m por r menos a entre r menos 1. Tenemos 2, 6, 18. Esa es la suma de los 6 términos. La razón es 3. Como 3 es mayor que 1, por eso usamos la fórmula de suma igual a mr menos a entre r menos 1. A es 2, que es el primer término. M igual a 2 por 3 a la 6 menos 1. M igual a 2 por 3 a la quinta. M igual a 2 por 243 y eso es igual a 486, ya que
3 a la quinta nos da 243. Sustituyendo en la fórmula de la suma, 486, que es m, por 3, que es la razón o r, menos 2, que es el primer elemento, todo entre 3 menos 1, la razón menos 1. Tenemos 486 por 3 nos da 1458. Le restamos 2 y dividimos entre 2. Tenemos 1456 entre 2. Dividimos y tenemos 728. 728 es la suma de los primeros 6 términos de la progresión. Encontrar el octavo término de la sucesión. Tenemos 6, 4, 24 novenos, etc. Dividimos 4 entre 6 para obtener la razón. Sacamos mitad a 4 y nos da 2, sacamos mitad a 6 y nos da 3. 2 tercios es la razón. Dividimos 24 novenos entre 4 para confirmar. Y tenemos 24 novenos entre 4 enteros. Multiplicamos en forma cruzada. Tenemos 24 por 1, nos da 24 y queda arriba. Tenemos 4 por 9, 36 y queda abajo. Dividimos a 24 entre 12 y nos da 2. Dividimos a 36 también entre 12 y nos da 3. En ambos casos, 2 tercios tenemos como razón. Por lo tanto, la razón es 2 tercios. Si multiplicamos a 6 por 2 tercios nos da 4. Si multiplicamos a 4 por 2 tercios nos da 24 novenos. A enésima es igual a A, que es el primer elemento, por R, que es la razón, a la n menos 1. Es decir, a la 8 menos 1. A sexta es igual a 6, que es el primer elemento, por 2 tercios, que es la razón, elevado a la 8 menos 1. A sexta es igual a 6 por 2 tercios, todo elevado a la 7. Tenemos A6 igual a 6 por 128, 2187 avos. Eso nos da, después de elevar a 2 tercios a la séptima potencia. A la sexta es igual a 768, 2187 avos. Después de multiplicar 6 por 128, ya que los enteros solo multiplican el numerador de la fracción. Por lo tanto, respuesta 768, 2187 avos es el octavo término de la progresión. Calculando la suma de los 8 primeros términos de la progresión. Tenemos 6, 4, 24 novenos, etc., que es la progresión anterior. S, suma de los 8 términos. R, 2 tercios, que es la razón. A, que es el primer término, es igual a 6. M es el término enésimo, eso lo tenemos multiplicando el primer término por la razón elevada a la n-1. Como la razón es menor que 2 tercios, se aplica
Suma igual a entre 1 menos R. Tenemos, sustituyendo los datos en la suma, 6, que es el primer elemento, entre 1 menos 2 tercios, que es la razón. Eso nos da a 6 entre 1 tercio, porque si a un entero le quitamos 2 tercios, nos queda 1 tercio. Eso nos da 6 enteros entre 1 tercio. Multiplicamos en forma cruzada, tenemos 6 por 3, 18, que ponemos arriba, y 1 por 1, 1, que ponemos abajo. Y 18 entre 1 nos da 18. Por lo tanto, la suma de los primeros 8 términos de la progresión es 18. Sucesiones. Hallar los términos A2, A4, A5, A7, A10, A11 y A15. Lo único que se tiene que hacer es sustituir el número del término en la fórmula y hacer las operaciones. Ejemplos. Tenemos la sucesión A. Tenemos A a la n igual a 3n menos 2. Tenemos A2, es decir, el segundo término de la sucesión. Y eso es igual a 3 por n, pero n es el número del término y el término es el 2, por lo tanto ponemos 2. Tenemos A2 igual a 3 por 2, 6 menos 2. Restamos y tenemos que A2 es igual a 4. El segundo término de la sucesión es el número 4. Tenemos A4. Es el término número 4 de la sucesión. Por lo tanto, en el paréntesis ponemos el número 4. En lugar de n, ponemos el 4, porque n es el número del lugar y el término es el del lugar 4, por eso ponemos el 4. Tenemos término número 4 o A4 igual a 3 por 4, 12 menos 2. A4 o término número 4 nos da 10, porque a 12 le quitamos 2 y nos da 10. Y así se le debe de hacer con todos los demás términos que nos piden. Con la A5, en lugar de poner 2 o de poner 4, vamos a poner el 5 y hacer las operaciones. Con A7 ponemos 7 y hacemos las operaciones. Con A10, A11 y A15 pondremos el 10, el 11 y el 15 y haremos las operaciones. Aquí nada más les pongo 2 ejemplos porque es demasiado. Lo mismo es con las siguientes sucesiones. B a n igual a n al cuadrado menos 1. Tenemos A2, es decir, el segundo elemento de la sucesión. Como es el segundo elemento de la sucesión, en el paréntesis ponemos 2, que es la n. Tenemos A al cuadrado igual a 4, ya que 2 elevado al cuadrado nos da 4, menos 1. A2 es igual a 3. Tenemos A4, es decir, el término número 4. Como es el término número 4, ponemos 4 en el paréntesis. Elevamos al cuadrado y tendremos A4 o el elemento número 4 nos da 4 por 4, 16, menos 1. Tenemos el cuarto elemento o A4 es igual a 16 menos 1, 15. Ese es el cuarto elemento, el número 15. Elemento 2, el número 3, elemento 4, el número 15. En la sucesión C tenemos A
subíndice n igual a n más 5 entre n. Tenemos A2 es el segundo elemento, por lo tanto ponemos el número 2. Tenemos que eso es igual a 2 más 5, 7. El paréntesis no tiene nada que ver ahorita. No se eleva al cuadrado ni se multiplica, así que el paréntesis ahorita es solamente de adorno. Y sumamos, 2 más 5 nos da 7, entre 2. Y 7 entre 2 nos da 3.5. El segundo elemento es el 3.5. En esa sucesión el segundo elemento es 3.5. A4, es decir, A subíndice 4, es decir, el cuarto elemento de la sucesión. Como es el cuarto elemento, ponemos el número 4. Igualmente el paréntesis solamente está de adorno, no tiene ninguna función. Tenemos A4 igual, 4 más 5 nos da 9 entre 4. Y 9 entre 4 nos da 2.25, por lo tanto el cuarto elemento de esa sucesión es 2.25. Lo mismo es con sucesión G. A subíndice n igual a 3 por n al cubo entre 5. Tendremos para el segundo término A subíndice 2 igual a 3 por, y ya que es el segundo término el que vamos a obtener, ponemos 2 en el paréntesis. Tendremos 3 por 2 al cubo. Primero es elevar al cubo porque es de mayor jerarquía esa operación. Y después multiplicamos por 3 porque es de menor jerarquía la operación. Y por último dividimos entre 5. Así que tendremos A subíndice 2 igual a 2 al cubo nos da 2 por 2, 4, por 2, 8. No es 2 por 3, es multiplicar 3 veces el número 2. Así que 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Ahí tenemos 3 por 8, 24, entre 5. Así que A subíndice 2 nos da 24 entre 5. Dividimos y tenemos A subíndice 2, o sea, segundo elemento, igual a 4.8. El segundo elemento de la sucesión es 4.8. Tenemos cuarto elemento de la sucesión, es decir, A subíndice 4, igual a 3 por n al cubo entre 5. Igualmente, abrimos paréntesis. Y ya que es el cuarto elemento de la sucesión, ponemos el número 4 dentro del paréntesis. Y tendremos que multiplicar el 4 en 3 ocasiones. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Se les recuerda, no es 4 por 3, 4 por 3 nos da 12, no, es multiplicar el 4 en 3 ocasiones, 4 por 4, 16 y por 4, 64. Por lo tanto tendremos cuarto elemento de la sucesión, o A subíndice 4 igual a 3 por 64 entre 5. Multiplicando tenemos que el cuarto elemento de la sucesión lo tendremos dividiendo a 192 entre 5. Al dividir nos da que el cuarto elemento de la sucesión es 38.4. Ahora les falta calcular los otros 5 términos que se les piden en cada una de las sucesiones. Calcula el término general de las siguientes sucesiones. Tenemos sucesión A, menos 1, 1, 3, 5 y 7. Necesitamos ver de cuánto en cuánto es el incremento de un elemento al otro.
De menos 1 a 1 es de 2 unidades. De 1 a 3 es de 2 unidades. De 3 a 5 igual. De 5 a 7 igual. Tendremos término o constante que se aumenta 2. Término general igual al primer elemento de la sucesión, que es el menos 1, más el 2, que es la constante, multiplicando a las cantidades que pondremos dentro del paréntesis para lograr cada uno de los elementos. Tenemos n. Si queremos calcular el primer elemento de la sucesión, que es el menos 1, le ponemos a la n 1, porque la n es el número del elemento. Y tendremos 1 de dentro del paréntesis por el 2 que está fuera, 2 por 1, 2. Menos 1 nos da 1. Y en la sucesión tenemos menos 1. No corresponde. Por lo tanto, le tendremos que poner menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque nos debe de dar 0. Para que por el 2 nos dé 0 y solamente nos quede el menos 1. Si queremos el tercer elemento, que es el número 3 en la sucesión, nuestra n valdrá 3. A 3 le quitamos 1, nos da 2, y 2 por 2, 4. A 4 le quitamos el menos 1, y ya tenemos el 3. Si queremos el quinto elemento, que es el número 7, tendremos n vale 5. A 5 le quitamos 1, nos da 4. 4 por 2, 8. A 8 le quitamos 1, nos da 7. Por lo tanto, ese es el término general de la sucesión A. Sucesión B, menos 2, 1, 4, 7 y 10. Los aumentos van de 3 en 3, ya que de menos 2 a 1 son 3 unidades de diferencia. De 1 a 4 lo mismo, de 4 a 7 y de 7 a 10 igual. La razón o constante de incremento es el 3. Tendremos a a la n, es decir, cualquier término de la sucesión, igual a menos 2, que es el primer elemento, multiplicado por 3 lo que esté dentro del paréntesis. Tendremos que si queremos el primer elemento de la sucesión, que es el menos 2, ya lo tenemos en el menos 2 de esa expresión algebraica. Por lo tanto le ponemos menos 1. Para que 1 que vale la n, menos 1 que le quitamos nos da 0, y 3 por 0 nos da 0, nos queda el menos 2. Si queremos el cuarto elemento de la sucesión, que es el número 7, la n vale 7, menos 1 nos da 6, 3 por 3, 9, menos 2, 7. Ya tenemos el 7, que es el cuarto elemento de la sucesión. Sucesión C, 5, 6, 7, 8 y 9. Los incrementos son de una unidad en una unidad. La razón o incremento es 1. Y por lo tanto tendremos que el subíndice n es igual a 5 más n menos 1 en este caso. No pusimos el 1, que es el incremento, para multiplicar el paréntesis, porque 1 por lo que tengamos dentro nos da lo mismo de adentro, así que no tiene caso. Si pongo el 1 o no lo pongo, es lo mismo. Ya tenemos los 3 términos generales de las 3 sucesiones que se nos dieron. Ahora, observamos que en todos los paréntesis tenemos n-1, pero ahorita coincidió. Sin embargo, no siempre es n-1. Podemos tener 2n más 7, podemos tener 5n menos 4, podemos tener un medio de n menos 4. Puede variar y mucho. Ahorita coincidieron en que las 3 sucesiones dentro del paréntesis debían de tener n-1, pero no siempre es así. De hecho, en el 99% no se repiten las cantidades dentro del paréntesis.